Amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de los paneles de Hoja de Ruta, estos paneles de otras voces. Hoy, miércoles 15 de julio del 2020, estamos preparados para iniciar este panel con el señor embajador de Irán y con el señor embajador de Cuba. El señor embajador de Irán, Saadat Ayadgani, y con el embajador de Cuba, Rafael Dauzá. Con ellos vamos a conversar sobre el bloqueo, este absurdo abuso imperialista que realmente preocupa por el hecho de que, a ver, ¿dónde está la tan cacareada autodeterminación de los pueblos? ¿Dónde está eso que siempre nos han dicho los, especialmente desde los Estados Unidos, que el modelo de democracia, que libre mercado y todo lo demás? Pero acá tenemos justamente representantes de dos países que han sufrido y que están sufriendo el bloqueo económico, sanciones económicas de un país que se cree el dueño del mundo. Entonces, eso queremos conversar porque queremos saber la realidad de estas sanciones, de estos bloqueos que se realizan en estas hermanas repúblicas. Damos la bienvenida a los señores embajadores y pedimos el concurso primero del señor embajador Saadat Ayadjani, con quien vamos a preguntarle, bueno, ¿qué le falta sancionar a Estados Unidos? ¿Qué le falta sancionarle a Irán? Porque todas las sanciones las han impuesto los Estados Unidos. Señor embajador, muy buenos días. Buenos días, mi amigo César Armando. Buenos días, embajador Rafael Dauzá. خیلی ممنون از اینکه دعوت کردید. سلام میکنم به مخاطبین رادیوی هوجا de Ruta و دوستانم. Buenos días, muchas gracias por este programa para poder conversar con los estimados, digamos, interlocutores y seguidores de Radio Hoja de Ruta. و سوال زیبایی پرسیدید. من در ابتدا بگم اگر امریکایی‌ها میتونستن هوا و آب رو هم مشمول تحریم قرار بدن، اون رو در واقع در لیست تحریم‌های علیه ایران قرار میدادن. Es una pregunta muy interesante. Yo creo que si pudiesen, digamos, privarnos o sancionarnos, bloquearnos el aire que respiramos y el agua que tomamos, no hubiesen, digamos, dudado de bloquearnos de agua y aire. امریکایی‌ها در واقع طی چند سال اخیر بناشون رو گذاشتن بر فشار حداکثری بر ایران و هر چیزی رو که در واقع به مخیلشون میگنجید و در توهمشون میگنجید اون رو در زمره تحریم‌های ایران قرار دادن. Desde hace algunos años han empezado una política de presión máxima y en este marco han sancionado o han bloqueado, mejor dicho, todo lo que es referente a lo que podían hacer en su imaginación y en su alcance. در واقع تاریخچه این تحریم‌ها به سال 1979 و زمان پیروزی انقلاب ایران و بیرون کردن امریکایی‌ها از منطقه در واقع از ایران شروع میشه. La historia de las sanciones de Estados Unidos, del bloqueo de Estados Unidos hacia Irán, se remonta al año 1979, el año de victoria de la Revolución Islámica y de la fecha que expulsamos a Estados Unidos de Irán. اونها تحریم‌ها رو از همون موقع شروع کردن. یک حمله نظامی ناموفق به ایران داشتن که شکست خوردن و بعد یک جنگ 7 ساله رو 8 ساله رو علیه ایران تحمیل کردن به وسیله عراق و بسیاری از کشورها و بعد از اون همواره تحریم‌هایی رو داشتیم که من راجع به اون توضیح خواهم داد. Empezaron a bloquear a Irán desde este año y luego emprendieron actuaron, digamos, en un ataque
sin éxito un ataque militar contra Irán que no tuvo éxito, y luego de esto emprendieron una guerra de 8 años a través de Irak, digamos, con el apoyo de Estados Unidos y varios países, y luego también varios tipos de bloqueo contra Irán. تحریم‌های امریکا طی این 40 سال تکامل پیدا کرد. ابتدا تحریم‌های اولیه بود که مشمول امریکایی‌ها، شهروندان امریکایی و در واقع شرکت‌های امریکایی میشد که با ایران کار می‌کردن و بعد دامنه این تحریم‌ها رو گسترش داد و به تحریم‌های ثانویه تبدیل شد که شرکت‌ها و اتباع دیگر کشورهایی که با ایران کار می‌کردن رو در واقع در بر می‌گرفت. Durante los 40 años que llevamos de Revolución Islámica, este bloqueo se ha evolucionado. Empezaron con sanciones, digamos, llamadas primarias, que fue contra empresas y ciudadanos estadounidenses que trabajan con Irán. Luego evolucionaron y ampliaron el alcance de estas sanciones contra ciudadanos y empresas de otros países que trabajen con Irán. اونها در تحریم‌های ثانویه در واقع همه موضوعات رو شامل تحریم‌ها قرار دادن: نفت ایران، تجارت ایران، سرمایه‌گذاری‌های ایران و به طور کلی روابط خارجی اقتصادی ایران رو مورد حمله قرار دادن. Las sanciones secundarias apuntaban todos los temas, empezando con petróleo, el comercio exterior, las inversiones y en sentido más amplio todo el comercio exterior y relaciones exteriores de economía iraní. این موضوع در زمان دولت قبلی امریکا در واقع دنبال شد تا مذاکرات هسته‌ای و توافق هسته‌ای در واقع اعمال شد. Estas sanciones y bloqueos continuaron en el gobierno anterior de Estados Unidos hasta que llegamos a una mesa de diálogo sobre el acuerdo nuclear. و بر اساس اون توافق و قطعنامه 2231 که در واقع شورای امنیت قرار شد که همه این تحریم ها در واقع رفع بشه و در واقع یک روند عادی سازی بین ایران و امریکا در واقع رخ بده. Según este acuerdo y a base de la resolución 2231 de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, iban a levantar las sanciones y empezando un camino de normalización de las relaciones de Irán con Estados Unidos. متاسفانه آقای ترامپ در سال 2018 با توهم اینکه یک توافق دیگه ای رو میخواد در زمینه هسته‌ای با ایران منعقد بکنه از اون توافق خارج شد و قطعنامه 2231 رو نقض کرد و کشورهایی رو که در واقع با ایران کار میکردن رو تهدید کرد که هیچ گونه همکاری در رفع تحریم‌ها نکنند. Hasta que llegó presidente Trump al poder en 2018, que con el pretexto de buscar un nuevo acuerdo nuclear con Irán, salió unilateralmente del acuerdo vigente y violó la resolución 2231. Y además amenazó a otros países que estaban cumpliendo el mandato de las Naciones Unidas. و در واقع بر اساس سیاست فشار حداکثری میخواد در واقع ایران رو محروم کنه از یک زندگی عادی در نظام بین‌الملل. Y según su política de máxima presión quiere privar al pueblo iraní de su vida normal en la comunidad internacional. و به علاوه در واقع دنبال اون هست که با بردن پرونده ایران به شورای امنیت و فشار آوردن به کشورها در واقع این فشار حداکثری رو تبدیل بکنه به یک محاصره کامل ایران. Y busca llevar el expediente de Irán al Consejo de Seguridad para llevar la máxima presión a otros países, llegando a un bloqueo total de Irán en el mundo. و در واقع این رفتار غیر انسانی امریکا رو ما در دوران بحران کرونا ویروس هم شاهد هستیم. Y estamos, digamos, viviendo esta
conducta inmoral, inhumano, más que todo en esta situación de la crisis sanitaria que enfrentamos del coronavirus. متاسفانه در حالی که همه مردم جهان نیاز به بهداشت، لوازم پزشکی و دارو دارند، در واقع این امریکایی‌ها هستند که شرکت‌های دارویی، شرکت‌های پزشکی و کشورها رو تهدید می‌کنند که این تجهیزات رو در اختیار ایران قرار ندن و به این طریق می‌خواد فشارهای غیر انسانی خودش رو علیه مردم ایران افزایش بده. Lamentablemente, en la situación actual que todo el mundo necesita de insumos médicos, de equipos médicos para enfrentar esta crisis, Estados Unidos presiona a las empresas de medicina, de equipos médicos y a los países para no, digamos, enviar sus productos a Irán. Y de esta manera es una presión inhumana, es contra los derechos humanos en esta crisis sanitaria. علاوه امریکایی‌ها در واقع تلاش میکنن که به این شیوه با فشار حداکثری به مردم ایران در واقع سیاست‌های امپریالیستی خودشون رو و برای اعاده هژمونی خودشون بر منطقه ما در واقع تحمیل دارن. El objetivo principal de Estados Unidos es presionar a Irán para, digamos, poder seguir sus políticas imperialistas en nuestra región. این البته یک طرف در واقع قصه هستش، یک طرف سکه هستش و در مورد اینکه ما چه کردیم، ملت ایران چه کرد در مقابل تحریم ها، این رو به سوالهای بعدی و قسمت‌های بعدی این جلسه واگذار. Bueno, es un poco explicando una cara de la moneda de lo que ha hecho Estados Unidos para presionar y bloquear a Irán, y otra cara de moneda es qué ha hecho Irán para enfrentar este bloqueo que digamos, en consiguiente vamos a explicar en otro espacio. Así es, estimado embajador. Vamos a continuar justamente con el tema de Irán, luego de darle la bienvenida también al señor embajador de Cuba, el señor Rafael Dauzá, con quien también vamos a preguntarle, desde el año 1962 un bloqueo, que a pesar del rechazo de la comunidad internacional, el mismo bloqueo se mantiene, y más aún con el presidente Trump, que inclusive hasta quitó esos vuelos que ya habían regresado en la administración Obama. Hoy cierra nuevamente con una saña, diría yo, en contra del pueblo cubano, que lo único que ha hecho es dar solidaridad a sus hermanos latinoamericanos y del mundo. Muy buenos días, señor embajador. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad y un saludo fraterno a nuestro querido embajador de Irán. Habría que decir que en materia de bloqueos, Cuba es campeona olímpica y mundial. Estamos bloqueados, como tú bien decías, teóricamente desde el año 62, desde el 7 de febrero del año 1962, cuando el presidente Kennedy estableció en un decreto presidencial este bloqueo. Ahora, ¿cuál es la realidad? Estamos bloqueados o se tomaron ya medidas de agresión económica contra Cuba desde inicios de la misma revolución en el año 1959. Cortes de la cuota azucarera, cortes de la cuota de petróleo, cortes del comercio, y toda una serie de medidas que ya iban apuntando al bloqueo más brutal que ha conocido la historia de la humanidad. Yo te podría decir que el bloqueo es la violación más grande de los derechos humanos del pueblo de Cuba. ¿Y cuáles fueron las excusas que en su momento pues, se utilizaron por parte del gobierno norteamericano? Bueno, que si nosotros habíamos nacionalizado propiedades estadounidenses en Cuba, es cierto, nosotros nacionalizamos y el derecho a la nacionalización está recogido en el derecho internacional
Y Estados Unidos, con su política obtusa y su política irracional, fue el único país que no pudo ser compensado, porque Cuba iba a compensar esas nacionalizaciones como compensó a España, como compensó a Suiza, como compensó a otros países que tenían inversiones que también fueron nacionalizadas al principio de la revolución. También ha dicho que si Cuba es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso no puede ser una mentira más grande. Realmente la seguridad nacional de Cuba sí está amenazada por estos 60 años, ha estado amenazada por estos 60 años de agresiones, por estos 60 años de lucha alocada contra la revolución cubana. Decían que si Cuba era un mal ejemplo para América Latina. Yo creo que Cuba ha sido un ejemplo para América Latina en muchas cosas, pero Cuba no está queriendo ser ejemplo de esto o de lo otro. Simplemente Cuba con su desarrollo como sociedad, como desarrollo como país, pues ha sido ejemplo para América Latina y para otros países del mundo, y Estados Unidos no puede evitar eso ni puede impedir eso. Pero además, yo creo que es importante señalar que una de las digamos, argumentaciones más mentirosas que tiene Estados Unidos es que se impuso el bloqueo ante supuestas violaciones de los derechos humanos en Cuba. Es decir, hay toda una serie de mentiras, toda una serie de falacias para justificar. Yo creo que tú decías muy correctamente que el mundo no ha creído ninguna de estas mentiras y desde los años 90 el mundo en Naciones Unidas viene votando año tras año, creciendo esas votaciones. Ya prácticamente no podríamos tener más votos afirmativos, votos con Cuba en Naciones Unidas, condenando a ese bloqueo inmoral, a ese bloqueo inhumano. Es el mundo entero, incluso países aliados estratégicos de Estados Unidos, como muchos de los países europeos, votan con Cuba contra el bloqueo. Países como el Reino Unido, países como Alemania, en fin, tendría una larga lista porque son más de 180 países, diciéndole a Estados Unidos que el bloqueo es inmoral, que el bloqueo es inhumano, que el bloqueo es una violación de los derechos humanos del pueblo de Cuba. Sin embargo, todos los presidentes que han pasado por ahí han hecho caso omiso a ese reclamo mundial y hoy, desafortunadamente, se mantiene ese bloqueo cruel e inhumano. Yo creo que habría que decir algo importante para los compañeros y compañeras que nos escuchan. Y es que nosotros hablamos de bloqueo, ellos hablan de embargo para tratar de suavizar un poco esta política que desarrollan contra nosotros. Y habría que explicar cuál es la diferencia entre bloqueo y embargo. Bueno, el embargo hubiera significado simplemente que Estados Unidos le indicara a sus empresas en Estados Unidos, en el territorio norteamericano, que no comerciaran con Cuba porque no queríamos no quieren ellos que comercien con nosotros. Eso podría llamarse embargo. Pero cuando además de esa negativa a que las empresas norteamericanas negocien con Cuba, se une la negativa o las presiones para que subsidiarias de empresas norteamericanas en terceros países no puedan comerciar con Cuba tampoco. Y cuando a esto se une también las presiones que ejercen contra una gran cantidad de países, de empresas en diferentes países, empresas que no tienen nada que ver con Estados Unidos, a las cuales se les puede multar por el grave delito de querer comerciar con Cuba. Cuando uno tiene esa estructura de sanciones, esa estructura de medidas contra un país, pues evidentemente en el caso de Cuba, como en el caso de Irán, como en el caso de Venezuela, no se le puede llamar embargo, se le tiene que llamar bloqueo y se le tiene que llamar además bloqueo genocida, bloqueo criminal. El bloqueo califica como un acto de guerra, es el intento de rendir a 11 millones de personas por hambre, por enfermedades.
es un acto inhumano y califica totalmente como un acto de esa naturaleza. El bloqueo niega la posibilidad de que Cuba, que es un mercado bien cercano a los Estados Unidos, pues pueda adquirir un solo producto en ese país. No podemos adquirir prácticamente nada en el mercado norteamericano, que está a solo 90 millas de nuestras costas. Tenemos que ir a mercados en Asia, a mercados en Europa. Eso nos cuesta más en seguro, nos cuesta más en flete, más allá de que hay muchas compañías, muchas personas en este mundo que también aprovechan para lucrar a costa del bloqueo norteamericano. Y nos dicen, mira, Cuba, el producto vale tanto, pero como yo soy el único que te lo vende a ti, pues voy a incrementar un poquitico el precio porque necesito obtener alguna ganancia. Y también algunos empresarios, algunas empresas, pues lucran a partir de ese bloqueo norteamericano. Habría que decir que en épocas del presidente Trump, pues se ha incrementado la crudeza, la crueldad de este criminal bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Actualmente, ya a mi juicio, debemos estar por más de $1.000 millones que ha costado el bloqueo a nuestro país. Más de $1.000 millones. El gobierno de Trump ha continuado enrareciendo el clima de hostigamiento, de agresión económica, política, social contra Cuba. No solo son acciones, multas, sanciones de todo tipo, sino también ha habido un incremento de la retórica anticubana, de las acciones que intentan desestabilizar el proceso revolucionario cubano, que se están realizando de manera continuada. Continúan también las ilegales transmisiones de radio y televisión Martí, a las cuales se unen decenas de emisoras que desde el sur de los Estados Unidos transmiten hacia Cuba mensajes de odio y muchas mentiras. A todo esto se ha unido también ahora, más recientemente, el trabajo que se hace a través de las redes sociales, un trabajo de penetración ideológica, de confusión para nuestro pueblo. Es un verdadero reto que la revolución está enfrentando en condiciones complejas, pues precisamente el bloqueo nos impide el acceso a tecnologías de punta y al equipamiento necesario. Las transacciones económicas cubanas son perseguidas en todo el mundo. No solo se impide el comercio de empresas norteamericanas, de subsidiarias, como habíamos dicho, sino que cualquier individuo, cualquier empresa, por pequeña que sea, que intente negociar con Cuba, pues los funcionarios diplomáticos norteamericanos van y le tocan la puerta y le dicen, mira, tus intereses en Estados Unidos pueden verse afectados si tú continúas negociando con Cuba, si tú continúas vendiendo o comprando a Cuba. Y mucha gente, por supuesto, se atemoriza ante estas amenazas. Cuba prácticamente no tiene acceso a créditos internacionales porque, por lo menos en organizaciones financieras internacionales, las más conocidas, porque Estados Unidos lo impide. Es decir, el bloqueo es una complejísima madeja de leyes, de decretos presidenciales, de acciones de los presidentes norteamericanos, de las empresas norteamericanas, de algunas empresas norteamericanas. Es esa compleja madeja de acciones, de sanciones que intentan ahogar la economía de Cuba, intentan dañar al pueblo cubano e intentan infructuosamente derrotar a la revolución cubana. Y digo con mucha firmeza infructuosamente porque durante 60 años lo han intentado y no han podido. Y lo van a seguir intentando, estoy convencido, durante mucho tiempo más. Y Cuba seguirá resistiendo, Cuba seguirá luchando, porque
consideramos que estamos construyendo una patria para todos, una patria digna, y no nos van a amedrentar el gobierno norteamericano, ya sea Trump, ya sea el que venga atrás, como no lo han hecho los anteriores, no nos van a amedrentar y seguiremos nuestro curso libre y soberano. Muchísimas gracias. Sí, señor embajador, y con todo lo que ha hecho Estados Unidos, tanto en contra de Cuba, en contra de Irán, la pregunta justamente es esa, ¿no? ¿Qué han hecho para sobrellevar este tipo de sanciones y bloqueos? Señor embajador eh, Adarjani, eh, ¿qué ha hecho Irán? ¿Cómo ha trabajado Irán para poder suplir justamente las carencias que puedan tener con estos bloqueos? A pesar de que inclusive Estados Unidos eh, sanciona a terceros países por negociar justamente con los países que ellos han decidido bloquear económicamente. ¿Qué ha hecho Irán en este caso? ¿Cuál ha sido su trabajo para salir adelante? خیلی ممنون از این پرسشتون. من در واقع به صورت کلی بگم شرایطی که الان ایران و کوبا دارد رو در واقع سفیر و من توضیح دادیم. شما میبینید که در واقع ایران تونسته پایدار بمونه بعد از 40 سال تحریم ها و کوبا بعد از حدود 70-80 سال در واقع تحت تحریم هایی که هست به عنوان یک کشور سربلند در واقع همچنان به مقاومت خودش ادامه بده. De manera general, tanto mi estimado embajador de Cuba como mi persona explicamos la situación actual que enfrentamos, así como lo ratificó estimado embajador de Cuba, tanto Irán como Cuba durante 40 años en Irán y más casi 70 años en Cuba hemos podido resistir como un país digno y con frente en alto. شما می‌بینید که در واقع ایران و کوبا کارنامه درخشانی دارن در زمینه مبارزه با کرونا علیرغم همه این تحریم‌ها. A pesar de todo el bloqueo, tanto Cuba como Irán tenemos un resultado, digamos, muy digno en tema de enfrentar la pandemia. ایران الان در واقع به یک صادرکننده تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی مبدل شده و کوبا در واقع پزشکان خودش رو در واقع اعزام میکنه به کشورهای مختلف برای کمک کردن برای مبارزه با پاندمی. Irán, después de luchar contra esta pandemia, se ha convertido en un exportador de equipos y insumos médicos para otros países. Y Cuba vemos que está enviando sus médicos y está ayudando a otros países para enfrentar esta crisis. و شما می‌بینید که کوبا در امریکای لاتین در این قاره بهترین عملکرد رو در مبارزه با پاندمی داشته. Vemos que en América Latina, en este continente, Cuba ha tenido los mejores resultados en tema de enfrentar la pandemia. این در واقع نتیجه موضوع بود. ولی در مورد اینکه ایران چه اقداماتی رو انجام داده برای مقابله با تحریم‌ها اون رو به صورت کلی و مختصر توضیح خواهم داد. Esto es el resultado de lo que hemos hecho. Entonces, en cuanto a lo que hemos hecho en contra del bloqueo, les explico en resumen. امریکایی‌ها در واقع در نظر داشتن که صادرات نفتی ایران رو به صفر برسونن، ولی ایران در واقع طبق گزارش‌های اوپک کماکان جزو صادرکننده‌ها هستش، علیرغم اینکه یک فشار همه‌جانبی هست که ایران نتونه نفت خود رو به فروش برسونه. A pesar de que Estados Unidos tenía intención de llevar a cero la exportación del crudo iraní, según los reportes de OPEP, Irán sigue exportando su petróleo. چند سال پیش در واقع اومدن ایران جزو وارد کننده‌های بنزین بود، بنزین ایران رو تحریم کردن و امروز شما شاهد هستید ایران به یکی از صادرکننده‌های بنزین در جهان مبدل شده. Hace algunos años bloquearon, digamos, la exportación de petróleo hacia Irán, de exportación de gasolina. Perdón. Irán lo que hizo es
invertir en producción interna y ahora Irán está exportando gasolina a otros países. الان شما می‌بینید که ایران در واقع صادرکننده بنزین به ونزوئلا هستش و در واقع داره کمک میکنه به ونزوئلا که خودش بتونه تولید بکنه بنزین رو، تجهیزات پالایشگاهی مدامی. Hemos llegado a poder llegar a autosuficiencia en gasolina y poder también ayudar a nuestros, digamos, hermanos venezolanos. Hemos podido enviar cargueros de gasolina hacia Venezuela y estamos ayudando también a ellos para que puedan recuperar la producción de gasolina en sus refinerías. ایران در مجموع در واقع اقدامات خودش رو بر مبنای استقلال و خود اتکایی قرار داده که بتونه تمام تجهیزات و نیازهای ملی خودش رو با کمک مردم خودش و کشورهای دوست در واقع تامین بکنه. Irán ha basado sus acciones en independencia en todos los aspectos y autosuficiencia y, digamos, confiar en el poder y el potencial de nuestro pueblo y también con ayuda de los países hermanos y amigos. آن چیزی که الان امریکایی‌ها میگن این نیست که در واقع ایران رو ضعیف کنن، میگن چیکار بکنیم که ایران قدرت بیشتری پیدا نکنه. Lo que ahora Estados Unidos busca no es, digamos, debilitar a Irán, sino impedir que tomen más fuerza de lo que tienen. ما در زمینه‌های در واقع اقتصاد داخلی، در زمینه‌های علمی و فناوری، در زمینه‌های فعالیت‌های فضایی، در زمینه در واقع اقدامات دفاعی به نقاط خیلی خوبی رسیدیم که امریکایی‌ها و در واقع دشمنان ما هم به اون اذعان دارن. En temas de economía, en temas de ciencia y tecnología, ciencia aeroespacial, en, digamos, potencial defensiva, hemos llegado a puntos muy importantes y ahora Estados Unidos quiere como alentar el curso de nuestro progreso. ما در واقع واکسینه شدیم در مقابل این تحریم ها. کوبا واکسینه شده در مقابل این تحریم ها. De alguna manera podemos decir que estamos ya vacunados en frente al bloqueo, tanto Irán como Cuba. و در واقع اون شبکه شیطانی که در امریکا در واقع دنبال ساقط کردن ملت ها هستش از طریق تحریم های غیر انسانی و تحریم های غیر حقوق بشری در واقع به شکست de satanizado, digamos, en Estados Unidos que quiere destruir los pueblos a través de las sanciones y bloqueos ha fracasado. ما فکر می‌کنیم که در واقع همکاری ملت‌ها با هم دیگه، همکاری کشورهای همفکر با هم دیگه، کشورهایی که در مقابله با امپریالیسم و منافع نامشروع اونها مقابله می‌کنن کنار هم قرار بگیرن، این تحریم‌ها هم شکست خواهد. Creemos que la cooperación y cercanía de los pueblos y países y gobiernos, digamos, que están en sintonía frente al imperialismo, puede ayudar a desactivar, digamos, neutralizar en gran medida este tipo de acciones inhumanos referente al bloqueo. ما فکر میکنیم که این نظم لیبرال که امپریالیست در واقع دنبال اون هست، صدای شکستنش، صدای از بین رفتنش و صدای سقوطش در حال شنیده شدن هست و این وضعیت دیری نخواهد پایید. Estamos escuchando, digamos, el fracaso, digamos, y la rotura, este sonido que está rompiendo la orden liberal que están buscando este imperialismo. که بخوان در واقع یک بخش کوچک سرمایه‌داری خودشون رو تحمیل کنن به ملت‌ها و مقابله کنن با پیشرفت و توسعه اونها. Hay un pequeño, digamos, grupo de capitalismo que quiere dominar el mundo y esto se está ya sintiendo, se está escuchando el sonido de que se están desvaneciendo. ما در واقع ایران، کوبا و کشورهای مترقی نشون دادن که با استراتژی مقاومت در واقع نشون دادن که
شکست خواهد خورد آن روش و استراتژی که امپریالیسم و اقتصاد نئولیبرال آن چیزی که دنبال میکنه به شکست کامل خواهد رسید. La experiencia de Cuba, de Irán y de los países progresistas demuestran que la estrategia de resistencia ha tenido frutos y imperialismo y capitalismo están fracasando en sus intentos. البته این رو کتمان نمی کنم. در واقع این سیاست محاصره اقتصادی، سیاست تحریم ها به زندگی روزمره مردم، به زندگی مردم عادی لطمه وارد میکنه، به بهداشت اونها، به توسعه اونها لطمه وارد میکنه. ما در واقع طی این تحریم های 3 سال گذشته بیش از 200 میلیارد دلار لطمه خوردیم. 100 میلیارد دلار از پولهای ایران بلوکه شده، ولی خب این مانع از این نمیشه که ما راهی رو که انتخاب کردیم ادامه ندیم. No se puede negar que esta política de bloqueo total ha afectado la vida cotidiana de nuestros pueblos, ha afectado su situación de salud, su derecho a la salud, a la vida. Esto no hay que negar, sí nos ha afectado y ha violado los derechos humanos. Y actualmente hemos tenido unas pérdidas de más de 200.000 millones de dólares. Irán ha perdido este dinero. Más de 100.000 millones de dólares de Irán están bloqueados en otros países, pero esto no impide que la resistencia de Irán no avance, el progreso de Irán no avance, pero sí han afectado la vida de nuestros pueblos. اون چیزی که امریکایی‌ها در واقع در پیش روی ملت‌ها گذاشتن یا تسلیم هست یا مقاومت هست. در واقع اگر ما مقاومت نکنیم نقطه مقابلش تسلیم خواهد بود که نتیجه اون رو در بسیاری از کشورها می‌بینیم که فقط منابع و ثروت‌های اونها توسط امپریالیسم غارت شده. Esta situación, imperialismo, nos ha dejado dos opciones nada más en la mesa frente a los pueblos como Cuba e Irán. O nos rendimos o seguimos la resistencia. Si no queremos resistir, tenemos que rendir y perder toda nuestra riqueza y nuestra libertad frente a estas invasiones. این دولت فعلی امریکا در واقع چهره واقعی امپریالیسم رو داره نشون میده که در واقع چه چیزی رو از دیگر کشورها و دولت‌ها مطالبه میکنه. همه رو به تسلیم، در واقع همه رو به تسلیم فرا میخونه. La actuación, la conducta del actual gobierno de Estados Unidos lo que ha hecho nada más es poner al desnudo la intención del imperialismo. O sea, ha mostrado la cara real de imperialismo, que quiere que los otros gobiernos, otros países estén rendidos frente a ellos, sin tener ninguna otra opción. الان شما میبینید که در قبال سازمان‌های بین‌المللی چه سیاستی رو دارن. در واقع از سازمان بهداشت جهانی در واقع خارج شده، زیرا که درخواست کرده بود که اونها تسلیم بشن در برابر خواسته‌های امریکا. Por ejemplo, frente a los organismos internacionales también tienen la misma conducta. Han salido de Organización Mundial de Salud porque no han, digamos, cedido a sus pretensiones. کلاً امریکایی‌ها و دولت امریکا تمام کشورها و سازوکارهای بین‌المللی رو در جهت منافع نامشروع خودشون در واقع تعریف میکنن. Estados Unidos define todos los mecanismos internacionales, todas sus relaciones internacionales a base de puros intereses de ellos, sin pensar en, digamos, en ganar. Solo es ganar de ellos. و در واقع دنیا این رو تحمل نخواهد کرد. الان شما ملاحظه میکنید که اروپا، روسیه، چین، ایران، بسیاری از کشورهای مترقی در همه دنیا، در آفریقا، در امریکا، در آسیا، در مقابل این رویکرد ظالمانه و نامشروع مقابله میکنن. Pero el mundo no soporta este tipo de actitudes. Tanto Europa, países europeos, Rusia, China, Irán, Cuba, países africanos, asiáticos,
no quieren este tipo de políticas, entonces se ponen a enfrentar y luchar contra este tipo de pretensiones imperialistas y unilaterales. و ما در دراز مدت ایران، کوبا، ونزوئلا و کشورهای مترقی، چین، روسیه نشون دادن که در واقع مشی مقاومت و مقابله در مقابل اشتهای سیری ناپذیر امپریالیست که همه منابع جهانی رو میخواد غارت بکنه مشی درستی است و پیروز میشه. Lo que a la larga, durante estos años, hemos demostrado los países como Cuba, Irán, Venezuela, China, Rusia, es que la estrategia de resistencia es la estrategia correcta y adecuada frente a este apetito insaciable del imperialismo de conquistar todo el mundo. خیلی ممنون. Muchas gracias. Sí, efectivamente, y es también sorprendente que en plena pandemia se siga manteniendo este tipo de acciones o se quiera hacerlas más fuertes. Sin embargo, hay que ver solamente los números, ¿no? Cómo Irán ha salido adelante con el manejo de la pandemia y en este caso también Cuba. Cuba tiene el 93.4% ya de pacientes recuperados, tiene una mortandad un índice de mortalidad, perdón, muy, muy bajo y es felicitado inclusive por su ayuda a nivel de personal médico en el mundo. Eso con todo y bloqueo, entonces hace ver de que la autosuficiencia de los pueblos puede ser mucho más importante que cualquier bloqueo que se les imponga. Sin embargo, no hay que dejar de lado que es una medida abusiva. Señor embajador Dausá, cuéntenos ustedes cómo salieron adelante frente a esta pandemia, a pesar de que con todo el bloqueo ustedes no podían acceder a mercado internacional para medicinas, por ejemplo, y sin embargo ustedes han salido adelante y tienen Cómo muchos mejores números que el mismo Estados Unidos. cómo no, muchísimas gracias. Y te diría que estoy plenamente de acuerdo con mi amigo y mi hermano, el embajador iraní, cuando habla de la estrategia de resistencia. Yo creo que es vital y lo más fácil siempre es rendir las armas, rendirse, pero no es lo más moral, no es lo más revolucionario, no es lo más importante que podamos hacer los pueblos que queremos ser libres. Yo creo que nuestra estrategia de resistencia ha sido exitosa frente a los embates de estos 60 años por parte del imperialismo. Creo que otro elemento importante, antes de entrar en lo que tú me comentabas, es la solidaridad. Cuba ha dado mucha solidaridad en este mundo, pero también Cuba ha recibido mucha solidaridad por parte de muchísimos pueblos y de gobiernos, también podría decir, en este mundo. Para luchar contra bloqueos, para luchar contra agresiones, no solo hace falta la fortaleza moral de nuestro pueblo, sino también ese apoyo internacional que hemos recibido. Como decía también, creo que puedo citar también al compañero embajador de Irán, el bloqueo ha fracasado en el caso de Cuba. No nos ha rendido, pero ha tenido un costo político y humano muy importante. Miles de personas en Cuba han muerto porque no han tenido en un momento de alguna enfermedad compleja una medicina que solo se vende en Estados Unidos. Y Estados Unidos no nos las ha vendido. Es decir, el bloqueo tiene un costo económico, pero tiene un costo humano. Y una sola vida que se haya perdido es algo que no se puede medir en dólares. Una sola vida. Yo creo que indudablemente se ha resistido desarrollando nuestra economía, desarrollando nuestra ciencia, los vínculos económicos con otros países que no aceptan la imposición del bloqueo. Y quisiera referirme un poco al tema del desarrollo de nuestra ciencia, nuestra tecnología, la biotecnología de la que tú me mencionabas. Y para enfrentar la pandemia, te puedo decir que Cuba ha tenido que echar mano
a sus recursos humanos, que es lo más valioso que tenemos nosotros. Y hemos desarrollado numerosos productos biotecnológicos para combatir la pandemia. Y como tú bien decías, los resultados en el enfrentamiento han sido muy positivos. Apenas unos 2000 y tantos casos, 86, 87, para ser más exactos, personas fallecidas y un resultado realmente increíble en el salvar vidas, en el proteger a la salud de nuestra población. Y frente a todo esto, ¿qué hace Estados Unidos? Yo creo que es importante que la audiencia pues conozca que en momentos en que el mundo tiene que cooperar, en momentos en que el mundo se pudiera dedicar a luchar de conjunto contra esta terrible pandemia que amenaza realmente a la humanidad, pues Estados Unidos se dedica a cuestionar y a tratar de minar la cooperación médica cubana en el mundo. Cuba ha enviado médicos a más de 30 países para combatir la COVID. Ha enviado también medicamentos, técnicos de la salud para combatir la COVID. Y eso realmente ha sido cuestionado por parte del gobierno de los Estados Unidos, planteando que si son esclavos, que si es una trata. O sea, no pueden haber más mentiras en los argumentos del gobierno de los Estados Unidos. Habría que decir que todos los colaboradores cubanos de la salud que han viajado a cumplir misión para enfrentar y controlar el SARS-CoV-2 o el COVID-19 lo han hecho a solicitud expresa de los países donde brindan sus servicios, al igual que los muchos miles de compañeros de la salud cubanos que han ido a combatir otras pandemias, otras enfermedades en diferentes países de África, de Asia. En esta ocasión hemos ido hasta Europa. Italia nos solicitó ayuda, Andorra nos solicitó ayuda. Es decir, ya no se trata de los países africanos más desfavorecidos, sino incluso países con un desarrollo importante. Todos los técnicos y profesionales cubanos de la salud que se incorporaron a estas brigadas lo han hecho de una manera libre y voluntaria, sin que medie coerción de ningún tipo. Es importante señalar esto. La presencia de técnicos y profesionales de la salud cubanos en más de 60 países y territorios siempre se sustenta en convenios bilaterales de colaboración suscritos entre los respectivos ministerios de salud. Incluso en algunos casos han sido auspiciados por la OMS y la OPS. Cumplir esas misiones para los médicos cubanos, para los técnicos de la salud cubanos, son decisiones personales que se respaldan legalmente con la firma de un contrato entre el doctor, entre el médico, entre el técnico y la Unidad Central de Colaboración Médica cubana. Los colaboradores cubanos que cumplen misiones en otros países no son desempleados que buscan conseguir un trabajo. Todos, sin excepción, tienen sus empleos y plazas aseguradas, así como también tienen su remuneración asegurada en nuestro país mientras cumplen esa misión internacionalista. En los casos en que Cuba recibe compensación, los cooperantes cubanos, además de devengar su salario íntegro en Cuba, reciben también un ingreso o estipendio en el país en que presta su servicio. Esos ingresos que recibe el Estado cubano, pues es resultado de los contratos pactados con las contrapartes extranjeras y se destinan en Cuba al financiamiento, la sostenibilidad y el desarrollo de un sistema de salud gratuito, de calidad y de cobertura universal. Es importante señalar esto, que ese dinero que puede cobrarse por los contratos en el exterior no se destina, no va al bolsillo de nadie, va al bolsillo y va al corazón de los 11 millones de cubanos
que tienen un sistema de salud, reitero, gratuito, de calidad y de cobertura universal. Cuba no exporta médicos, exporta servicios de salud. Habría que hacer un poco de memoria y decir que al principio de la revolución Cuba contaba con 6.000 médicos y precisamente las presiones, la exhortación de los Estados Unidos hizo que la mitad de esos médicos se fueran del país. Bueno, pues hoy Cuba tiene 9 médicos por cada 1.000 habitantes. Tenemos una enorme cantidad de médicos, tenemos un porcentaje de médicos increíble, es el más alto a nivel mundial y yo considero que es uno de los logros más preciados que tiene nuestro sistema de salud y en general la economía cubana, el hecho de tener 9 médicos por cada 1.000 habitantes. Reitero, la mejor proporción a nivel mundial. Para Cuba, el acceso a la salud es un derecho humano y Cuba contribuye a que se disfrute ese derecho humano, no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. Yo creo que habría que decir que, contrario a lo que alega Estados Unidos, las entidades cubanas que negocian estos contratos de salud exigen condiciones de trabajo y de vida para nuestros colaboradores, condiciones favorables, muchas veces mucho más favorables que las que exigen otras empresas privadas que contratan también personal médico a nivel internacional. En fin, yo creo que habría que decir que el gobierno de Estados Unidos desarrolla todo tipo de maniobras para afectar esta colaboración médica cubana, pero realmente ha fracasado en sus intentos, no ha podido frenar las demandas que ha habido internacionalmente de médicos cubanos, reitero, en la inmensa mayoría de los continentes de este mundo, en América Latina, en Europa, en África, en todos esos continentes pues ha habido demandas y Cuba ha respondido como siempre acostumbra a responder. Te reitero, para nosotros la salud es un derecho humano y precisamente tratamos de que a ningún ser humano le falte ese derecho humano. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Para ir finalizando, señor embajador de Irán, Irán sigue adelante, Irán no se detiene. Irán, inclusive, como usted mismo había señalado anteriormente, hoy está exportando insumos médicos, está exportando combustible hacia la hermana República de Colombia, de Venezuela, que ha sido tan atacada en estos últimos años. Ustedes siguen adelante, su política internacional ha sido siempre de colaboración, de paz. Como le decía yo alguna vez en algún debate que tenía, yo preguntaba, decía, ¿cuántos países invadidos por Irán? ¿Cuántos países invadidos por Cuba? No sabemos, no tenemos registro de eso. Mientras tanto que Estados Unidos trata de imponer toda la fuerza. Irán es un país de paz y es un país que busca seguir adelante y trabajando por su pueblo y por todos los países también que piden su ayuda. Señor embajador, su mensaje final sobre el bloqueo, este absurdo abuso imperialista. خیلی ممنون از این فرصتی برای مخاطبین و شنوندگان و بینندگان بگم اینه که در واقع امپریالیسم فقط در زمینه محاصره اقدام نمیکنه علیه کشورهای مترقی، بلکه تلاش میکنه موفقیت‌های کشورهای مترقی روش مقاومت رو اجازه نده که منتشر بشه و پیشرفت‌ها و اقدامات توسعه‌ای که ما طی این 40 سال، کوبا طی 60 سال 70 سال اجرا کرده به گوش مردم جهان برسه و اونها رو به صورت در واقع خلاف واقع از طریق رسانه‌های امپریالیستی نشون میده. Muchas gracias por esta oportunidad. El mensaje que yo quería dar a los oyentes y interlocutores de su programa, que imperialismo no solo, digamos, actúa en forma de bloqueo
bloqueo económico a los países, sino también todo su esfuerzo es para cuestionar, perjudicar esta estrategia de, digamos, de resistencia, digamos, tergiversar las realidades que estamos pasando en los países como Cuba y como Irán, que estamos persistiendo durante 60 años y 40 años, teniendo muchos logros. Quieren, a través de sus medios de comunicación, mostrar otra realidad, digamos, cuestionar, tergiversar la realidad de los logros que hemos conseguido. Pedir que lleguen a estas noticias alentadores, estas noticias que, digamos, ayudan a otros países de también sentir y tener esta experiencia viva en sus países. همونطور که سفیر کوبا گفت در واقع اونها موضوع بهداشت و درمان رو یک موضوع حقوق بشری میدونن. در ایران هم همینطوره. ما یک شبکه بهداشتی قدرتمندی داریم که همه جامعه رو در واقع به طور یکسان تحت پوشش قرار میده و این در واقع موضوعی هست که در کشورهایی که به سبک اقتصاد نئولیبرال اداره میشه وجود نداره و یک نابرابری در دسترسی به امکانات بهداشتی وجود داره، در حالی که در ایران، در کشورهای مترقی مثل کوبا و ونزوئلا و ایران در واقع این امکانات برای همه اقشار از ضعیفترین تا طبقه متوسط و طبقه بالا به صورت یکسان وجود داره. Por ejemplo, así como mencionó mi querido embajador de Cuba, ese derecho a la salud es un derecho humano también en Irán. Por ejemplo, la red de salud pública en Irán también es el fuerte de nuestro país, donde cubre a todos los, digamos, pacientes, las personas que necesitan de estos servicios de manera equitativa, lo que no existe en los países que llevan un modelo neoliberal en sus países. Este tipo de servicio, este derecho de salud equitativa no existe en estos países. En los países como Cuba, Venezuela, Irán, el servicio de salud y este derecho de servicios médicos se prestan independientemente del nivel económico de las personas. دوست من، شما به واقع گفتید که ایران چه وضعیتی داشته در تاریخ خودش. کاملا درست گفتید. ما الان گرفتار امپریالیسم خبری هم هستیم که در واقع تلاش میکنه واقعیت کشورهای مترقی رو وارونه جلوه بده که در واقع در کنار اون استراتژی محاصره در واقع اون رو کامل میخوان بکنن. Mi querido amigo Armando, usted mencionó muy bien que ellos quieren tergiversar la historia también. Durante la historia, Irán tiene una historia muy clara. Entonces, el imperialismo quiere también al lado, junto con su bloqueo, su política de bloqueo, también tiene imperialismo, digamos, mediático. Quiere mostrar otra realidad de otros países, como Irán, como Cuba. ایران در واقع طی 200 سال اخیر، طی 400 سال اخیر هیچ در واقع جنگ با کشور خارجی نداشت و همیشه در واقع در جنگ‌هایی که بهش تحمیل شده از خودش دفاع کرد. Durante, por lo menos en la historia más reciente de 200 años, Irán no ha emprendido una guerra contra otro país. Siempre todas las guerras que hemos tenido en este tiempo han sido en defensa. ما در واقع دفاع کننده‌های بسیار خوبی هستیم و این رو دشمنان طی این سالها به خوبی دریافتن. Lo que podemos ratificar que somos muy buenos defensores de nuestro pueblo y de nuestro territorio. Y esto lo saben muy bien los invasores. و این در واقع یکی از شاخص‌های تمدن ایران و شاخص‌های کشور ما هست که ما در دفاع از منافع و امنیت خودمون در واقع ثابت قدم و پایدار هستیم. Esto es uno de las características relevantes de Irán, de la civilización persa, que en defensa de nuestro territorio y la integridad, la seguridad de nuestro país, somos muy perseverantes. و در کنار اون ملتی سلجو هستیم و با همه ملت‌ها همبستگی و دوستی داریم.
y junto a esto somos un país pacífico y creemos en la paz y tenemos una relación de amistad y de cooperación. خیلی ممنون. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Y sí, justamente eso es lo que queremos hacer con este tipo de paneles y con estos espacios aquí en Hoja de Ruta. No, hay algunas personas que parece se molestan cuando se hace este tipo de paneles, pero es importante conocer también la otra realidad, no solamente fijarse en lo que, como bien decía el embajador de Irán, este imperio comunicacional en donde te dicen una cosa y realmente no es la verdad, sino hay otras realidades. Señor embajador Dausá, eh, ustedes cómo salen adelante, cómo siguen adelante como pueblo, a pesar de que les han catalogado de todo, les han dicho de todo, sin embargo, la misma reflexión. Ustedes no han invadido a nadie, ustedes no arman guerra con nadie, simplemente se defienden. Nos defendemos, curamos, enseñamos, ayudamos. Yo creo que el bloqueo es un acto criminal que está condenado al fracaso. El mundo lo condena prácticamente de manera unánime. Yo creo que nosotros tendremos que ser pacientes, al igual que nuestros hermanos de Irán, pero no nos rendiremos. Yo creo que algún día el gobierno de los Estados Unidos se dará cuenta que Cuba tiene el derecho a vivir en paz y a desarrollarse, teniendo además el sistema socioeconómico que libremente los cubanos nos hemos dado. Yo creo que frente a la agresión se impone la solidaridad, creo que frente a la agresión se impone más esfuerzo por parte del pueblo cubano, más trabajo, más resistencia. Nosotros hemos resistido y hemos triunfado durante estos 60 años. Tendremos que esperar, pero estamos seguros que la victoria será nuestra. Y cuando digo nuestra, me refiero a los pueblos y gobiernos de Irán, de Venezuela, de Nicaragua y otros pueblos y países en el mundo que luchan hoy por un mundo mejor y libre del imperialismo norteamericano. Muchas gracias. Muchas gracias, señores embajadores. Yo quiero agradecerles siempre por estar con esta predisposición a este tipo de programas en donde aprendemos, conocemos y de alguna manera también sacamos nuestras propias conclusiones de lo que realmente sucede en el mundo. Un abrazo por intermedio de ustedes a todo el pueblo cubano, al pueblo iraní, que siempre está trabajando por la solidaridad y por la paz del mundo. No, acá, como digo, es bueno conocer y luego criticar, no solamente criticar desde lo que ven en los medios tradicionales, hay que también ver otro tipo de realidades. Señor embajador Abdaljani, señor embajador Dausá, muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias también a las personas que se conectaron con nosotros y nosotros regresaremos más tarde con la programación normal de Hoja de Ruta Radio. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.